Vamos a empezar con el teorema de redes y en este caso vamos a considerar primero el teorema de intercambio de fuentes. Y vamos a analizar cuando se tiene una fuente de corriente y se desea cambiar por una fuente de voltaje. Tenemos dos situaciones. La primera es cuando tengamos un circuito simple de acuerdo al enunciado del teorema de intercambio de fuentes. Y la otra es que tengamos un circuito más complicado. ¿Cuál es ese circuito simple? Bueno, el enunciado del teorema de intercambio de fuentes dice que si yo tengo una fuente de corriente conectada en paralelo con una impedancia o admitancia entre dos puntos definidos de un circuito eléctrico, yo puedo cambiar esa fuente de corriente por una fuente de voltaje, que ahora va a quedar en serie con la misma impedancia o admitancia que utilicé para el intercambio entre los dos puntos que definí de mi circuito eléctrico. Este sería el caso. Si se ve el circuito eléctrico que está en esta parte, bueno, primero había que ubicar si la fuente de excitación que están dando es de corriente. Para el caso nuestro es una fuente de corriente. Y si el elemento más cercano a esa fuente está conectado en paralelo a la fuente. Si es así, se puede realizar el intercambio. Si fuera el caso que el elemento que está más cercano a la fuente está en serie y no en paralelo a la fuente de corriente, entonces no se puede realizar el intercambio de fuentes. El enunciado me dice que debe ser una fuente de corriente en paralelo con una impedancia o admitancia. ¿Cómo se va a obtener la tensión o el voltaje de esa fuente de corriente? Se va a aplicar ley de Ohm. Es decir, la tensión va a ser igual o el voltaje va a ser igual a la intensidad o corriente de mi fuente por la impedancia, si esta fuera una impedancia, o la tensión o el voltaje de mi fuente va a ser igual a la intensidad o corriente de la fuente sobre la admitancia, si esta fuera una admitancia. Las unidades de mi tensión van a ser volts o las unidades del voltaje pues van a ser volts. ¿Qué va a suceder una vez que yo haya realizado esa operación? Ahora yo puedo describir entre mi punto X y Y la parte de la estructura eléctrica o del circuito eléctrico que no intervino para el intercambio, que serían todos estos elementos, pero voy a considerar que estoy trabajando con impedancias para que sea más práctico, y entonces coloco mi punto X y mi punto y todas las impedancias que no use para el intercambio, que sería Z2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora entre mi punto X y Y ya no voy a tener un circuito paralelo formado por una fuente de corriente y una impedancia, sino voy a tener una fuente de voltaje que va a ir en la misma dirección de la fuente de corriente de la cual se originó. ¿Y cuál es esa? Si tengo aquí el punto X, se puede ver que la corriente va hacia el punto X. Mi fuente de voltaje tendría que ir también hacia el punto X. Entonces, esta es su dirección. Y esa fuente de voltaje va a quedar en serie a la impedancia que yo usé para realizar el intercambio. Tengo mi circuito eléctrico, puedo reducir impedancias para poder hacer más simple la solución de lo que me hayan pedido. Esa sería la primera situación. La segunda situación sería que yo no tengo un circuito simple solamente de una fuente de corriente y una impedancia o admitancia en paralelo a esa fuente, sino lo que tengo son varias fuentes de corriente, pero conectadas en paralelo, y varias impedancias o admitancias conectadas en paralelo desde el punto X y Y que yo defina de mi circuito eléctrico. Si tengo aquí el punto X y el punto Y, se puede ver que estos elementos están en paralelo a esta fuente y este elemento en paralelo a esta otra fuente, estos tres en paralelo a estos elementos en paralelo a esta otra rama y todas estas ramas en paralelo a esta fuente. Todos los elementos que yo quiero analizar, o todas las ramas más bien, están en paralelo. Si es así, hay que recordar, de acuerdo a los conceptos que ya conocen, que si se tienen fuentes de corriente en paralelo, estas se pueden sumar para reducir. Pero en este caso tenemos dos fuentes que van hacia arriba y una fuente, que va hacia abajo. ¿Cuál sería mi criterio para trabajar? De preferencia, hay que evitar quedarnos con valores negativos de las fuentes. Si al sumar estas dos fuentes que van en la misma dirección me da un valor mayor al de esta fuente, entonces la trayectoria de I su índice 1 e I su índice 2 la voy a considerar positiva. Pero si al sumar y esta va a ser negativa, pero si al sumar estas dos fuentes y comparar el valor que se obtiene con el de la corriente 3, de la fuente 3,
y esta es mayor, pues entonces estas dos trayectorias las voy a considerar como negativa y esta como positiva, que sería el caso de lo que yo estoy escribiendo en el pizarrón. La corriente A, que sería mi equivalente, va a ser igual a ¿qué? O sea, la corriente 3, porque estoy considerando que es mayor su valor, menos la corriente 1 y menos la corriente 2, porque la suma de estas dos va a ser menor al de la corriente 3. Por eso digo que la corriente 3 o la corriente de la fuente 3 va a ser menos la corriente de la fuente 1 menos la corriente de la fuente 2 y eso me va a dar la corriente A. Y voy a obtener mi impedancia equivalente. Si estas fueran impedancias, ¿qué hago? Reducirlas. Primero se suman y luego se reducen a través del inverso de la suma de los inversos. Si fueran admitancias, primero aplico el producto entre la suma en cada rama porque tengo dos elementos que están en serie y después únicamente sumo cada uno de los valores obtenidos de las ramas si fueran admitancias. Si ya tengo una corriente equivalente, que en este caso llamé A, y una impedancia equivalente o admitancia equivalente en paralelo, ya puedo aplicar mi intercambio. Nuevamente voy a trabajar con impedancias de la estructura que tenía yo originalmente, ahora ya le voy a dar como impedancias. Cuando sé que son impedancias, siempre hay que ubicar, si no nos dieran unidades de ningún elemento pasivo, hay que ubicar si de cada inductor y cada capacitor nos dan el número en complejo, es decir, en imaginario, y entonces hay que analizar qué signo tienen. Siempre que un inductor tenga un número imaginario positivo, es una impedancia. Y siempre que un capacitor tenga un número imaginario negativo, es una impedancia. Y si yo tengo impedancias, no hay operaciones que mezclen impedancias con admitancias. O todo mi circuito está formado por impedancias, o todo mi circuito está formado por admitancias. ¿Qué implica esto? Que si yo estoy detectando que todos los números imaginarios que tienen los inductores son positivos y todos los números imaginarios que tienen los capacitores de mi circuito son negativos, todos esos elementos son impedancias. Por lo tanto, los elementos o los resistores deben de ser resistencias. Y ya empiezo a hacer mi proceso matemático para reducir mis elementos. Si fuera el caso de que al analizar mis elementos pasivos, el número imaginario que me dieron para el inductor es negativo y el número imaginario que me dieron para cada capacitor es positivo, entonces me están dando admitancias y significa que el resistor es una conductancia. Nuevamente realizo mi proceso matemático, ya lo mencioné, primero verifico que todos los inductores sean negativos o tengan un número imaginario negativo, son admitancias. Y si todos los capacitores tienen un número imaginario negativo, son admitancias. Por lo tanto, estos resistores van a ser conductancias. Para poder realizar las operaciones que necesito al momento de sacar los equivalentes, ya sea de una impedancia o ya sea de una admitancia. Vuelvo a escribir mi circuito y entonces tengo los elementos que yo no estoy considerando en la reducción. Ya son, este negativo es una impedancia, positivo el inductor es una impedancia, negativo el capacitor es una impedancia, por lo tanto es una resistencia y una resistencia. ¿Y qué es lo que ya logré al momento de hacer mi reducción? Tanto de las fuentes de corriente como de las impedancias o admitancias equivalentes, que ahora mencioné que son impedancias, pues tener el circuito que me dice el enunciado. Ahora sí, entre dos puntos de mi circuito eléctrico yo tengo una fuente de corriente conectada en paralelo a una impedancia. Por lo tanto, puedo hacer el cambio de esta fuente de corriente por una fuente de voltaje. ¿Cómo? Aplicando ley de Ohm, y sería que la tensión o el voltaje de mi fuente de corriente va a ser igual a la intensidad o a la corriente de la fuente por la impedancia que está en paralelo a la fuente. Si fueran admitancias, sería la corriente de la fuente o la intensidad de la fuente sobre la admitancia que está en paralelo a la fuente. ¿Qué voy a escribir? Mi circuito equivalente. Nuevamente puedo definir X y Y y escribir los elementos que no intervinieron para el intercambio, dejarlos primero y después entre X y Y voy a escribir mi circuito equivalente en el cual la fuente de tensión o de voltaje que se originó de una fuente de corriente debe de llevar la misma trayectoria. ¿Cuál es esa? Que mi corriente va hacia el punto X, mi fuente de voltaje debe de ir hacia el punto X de nuevo. Mi fuente de corriente aquí va hacia X, mi fuente de voltaje de tensión debe de ir también hacia X. Y la diferencia es que la impedancia que se usó para el intercambio, en vez de estar en paralelo, ahora va a estar en serie. Y serían las dos situaciones que se pueden presentar y que ya podemos trabajar. Habría que considerar un detalle
Si tenemos elementos, o ese sería la limitante del teorema de intercambio de fuentes o de realizar intercambio de fuentes, cuando tengamos fuentes de corriente en paralelo a elementos pasivos para realizar el intercambio, los elementos que consideremos para el intercambio no deben de tener acoplamientos magnéticos. ¿Qué significa? Que si yo tengo elementos con acoplamientos magnéticos, si fuera el caso, yo no voy a poder realizar, aunque está en paralelo mi impedancia o admitancia a la fuente de corriente, no puedo realizar el intercambio porque existe un acoplamiento magnético. Y como no es algo físico, no puedo saber si se va a sumar, restar o multiplicar para poder hacer el intercambio. Entonces, ese sería el limitante del teorema de intercambio de fuentes o del intercambio de una fuente. Que si existe un acoplamiento con el elemento que quedó en paralelo, en este caso, a la fuente de corriente, no voy a poder realizar el intercambio de fuentes. Tendría que aplicar inmediatamente el método de mallas, si mis elementos fueran impedancias, por existir acoplamientos, o el método de nodos, si fueran admitancias, por existir acoplamientos. Y con esto estaríamos viendo el primer caso cuando se tiene una fuente de corriente y se desea cambiar por una fuente de voltaje.